Su trabajo tampoco está pensado para que le haga feliz. Como tampoco la relación de pareja, ni la condición de ser uno padre o madre, nada está pensado para que uno le dé felicidad. La gente más productiva muy a menudo es la que es más infeliz. Muchas veces ese que es productivo, ese que no da problemas, ese que muestra los mejores resultados, lo está haciendo porque está ardiendo por dentro, porque tiene un dolor muy grande. ¿Cuál es la correlación que existe entre la felicidad y el éxito? A veces no sentir pasión es lo mejor que te puede pasar porque te garantiza un resultado como de psicópata, ¿no? El problema de no parar un momentico y reflexionar es que uno se está arriesgando a que parezca un emprendedor de 20 años que no está reventándose trabajando duro, sino que se está divirtiendo, que está trabajando estratégicamente y va para adelante y va para arriba y me dejó a mí atrás. La clave es entender que uno la felicidad no la prepaga con sufrimiento. Las razones por las cuales tú has visto que los líderes, empresarios, CEOs son más infelices. Pero es que pensemos en eso, un momentico. Es decir, ¿quieres que pensemos en eso un momentico? Es un momentico. Silvia, mil gracias por estar acá. Te voy a contar un poco la razón detrás de por qué quisimos sentarnos contigo y por qué hablar de felicidad. Una de las preguntas que más hacemos en el podcast es, ¿cuál es tu definición de éxito? Ajá. La hacemos de hecho en una sección de nuestro podcast que se llama Preguntas rápidas, no tan rápidas. Ahorita te toca. No la puedes ir pensando, no me hagas trampa. Em, y mucha gente, muchos empresarios, emprendedores y expertos, personas muy exitosas nos han dicho, mi definición de éxito es ser feliz. Y realmente pues, es normal escuchar eso. Mucha gente te va a decir lo mismo. Pero quisiera indagar un poco en verdaderamente qué es la felicidad. Antes de que entremos en materia, yo siento que lo más importante es que la gente te conozca y entienda quién eres tú. Así que cuéntame, ¿quién es Silvia Ramírez y por qué te apasionaste con el tema de la felicidad? Pero antes de decir eso, yo quiero expresar mi agradecimiento porque yo entiendo muy bien el salto al vacío que puede ser traer a una persona que hable de felicidad a un podcast de negocios. O sea, entiendo que, aun cuando estás siendo amable, supongo que por dentro se pudo haber sentido cuando conversabas con tu equipo como una traición a la marca. Y sin embargo, me parece una cosa chévere porque es que si nos fijamos, antes de contar quién es Silvia Ramírez y todo lo demás, pero es que si nos fijamos, una cosa que tenemos tú y yo en común, aun cuando hasta hoy nos estamos conociendo, y una cosa que tenemos en común la audiencia y nosotros, es que todos queremos ser felices. Entonces, gracias por el salto al vacío y de mi parte, lo que tengo pensado hacer es proponer herramientas para que una persona que siga esta clase de contenidos sienta que esto también pudo tener que ver con ello. Y si te pones a pensar, muchas personas crean empresa para generar riqueza porque creen que eso los va a hacer más felices. Confirmando lo que acabo de decir. Entonces, dicho esto, mucho gusto, mi nombre es Silvia Ramírez. Soy escritora y soy conferenciante en 3 temas: felicidad, liderazgo y marca personal. Y a eso me dedico, lo que hago es seminarios corporativos en esos 3 temas y escribir libros. ¿Y cómo llegaste al tema de la felicidad? Porque siento que hay temas que son tan universales que todo el mundo habla de ellos, pero tan ambiguos y como tan difíciles de definir que puede ser complicado hablar del tema. ¿Cómo te atreviste o por qué llegaste al mundo de la felicidad? Al contrario de lo que uno puede pensar, pues porque considero que soy una persona sonriente y tal, yo no hablo de felicidad porque sea particularmente feliz, sino por mi propia infelicidad. Y quizás por eso es que le pongo como tanta pasión al tema. Yo me aseguré mucho de entender si de pronto lo mío era un caso de depresión, pues porque en la época en la que nos tocó vivir hay muchos factores que pueden hacer que uno, pero no era depresión, era como una sensación como de desencanto que me hizo consultar con psicólogos y con psiquiatras para ver si lo mío de pronto iba por ese lado. Todos coincidieron en que no. Hice turismo terapéutico entre los 12 y los 18. Y entonces yo vi que era una sensación como de buscar y no encontrar. Y la respuesta que empecé a darle fue por el lado del liderazgo. Entonces hablo de felicidad por mi propia infelicidad, con la tranquilidad de que no es una cosa patológica, sino una búsqueda, que además, por cierto, es una búsqueda que persiste todavía hoy. Antes de que empecemos a hablar de por qué la felicidad entra a jugar con los negocios y el éxito, ayer estaba escuchando un podcast y dijeron algo que me pareció muy triste, y es que desde los 90 la felicidad está en declive. O sea, cada vez somos menos felices. Y cada vez tenemos más comodidades, si te fijas. Pues porque me parece un elemento que es interesante tener en cuenta. Estamos hablando de que nuestros tatarabuelos no tenían tal cosa como un aire acondicionado, o botón para subir y bajar las ventanas, o la posibilidad, a ver, los que tuvimos novio antes de que existiera internet y toda esa cosa, que uno lo que más
añoraba poder ver a esa persona en tiempo real o llamarle y que no fuera tan caro. Y yo estoy viendo una sensación de hastío, que entre otras cosas, el concepto no es originalmente mío. Si uno mira a Kierkegaard, hablaba de tal cosa como un vital boredom o un tedium vitae o como el tedio existencial, ¿no? Y te lo digo porque, en mi opinión, el antónimo de felicidad no es necesariamente estar triste. A mí me parece que la felicidad tiene 2 o 3 antónimos. El primero de ellos, aburrimiento. Más bien, una de dos, o cuando uno no sabe qué hacer con uno mismo, cuando todo está en calma y entonces se aburre y pues por eso no consigue ser feliz. O dos, ese hastío del perrito que es una mascota en una casa de familia millonaria, ¿no? Que tiene como no tiene la necesidad de cazar nunca. En mi sentir, por eso esta crisis de felicidad, porque tenemos más recursos, más cosas que nunca antes, pero menos necesidades. Que entre otras, para redondear aquí la idea, que si tú te fijas, es la razón por la cual, no sé si recuerdes que una vez hicieron el ranking de la felicidad en los países. Sí. Colombia fue el más feliz del mundo. Y al año inmediatamente siguiente, fuimos por allá el 180, lo que sea, quedamos bien abajo. ¿Por qué? Porque el primer año, las cosas que nos preguntaban era, bueno, si usted se queda sin aceite en su casa, ¿usted cree que el vecino le puede regalar aceite? Y uno dice sí. Cuando usted tiene un problema, ¿usted cree que hay alguien a quien le puede importar que usted está en problemas? Nuestra respuesta en Colombia, sí. ¿Usted siente que tiene tiempo para enamorarse? Decíamos sí. Al año siguiente, ¿qué preguntaron? ¿Cuál es el estado de las vías, de las carreteras, no, en su país? Fatal. ¿Cuál es su percepción de seguridad? Pésima. ¿Cuál es su percepción de la corrupción? Peor. Entonces, claro, por eso fue que nos bajaron. Pero el punto al que quiero llegar es este. Si uno se fija, el drama de los países del primer mundo es que tienen las cosas tan resueltas que es inevitable que uno haga una relación entre la tasa de suicidio y esa sensación como de tedio vital. Silvia, yo creo que la pregunta con la que vale la pena comenzar la charla es ¿por qué vale la pena hablar de felicidad en los negocios? Porque consideremos la alternativa, ¿no? ¿Y qué tal que no habláramos de felicidad? Se queda todo sin sentido. Entonces, claro, la respuesta obvia es que la gente más feliz es más productiva. Entonces, digamos, de entrada, pensando como empresario que quiere sacar un rédito, pues hay que invertir en la felicidad de la gente para que produzca más. Pero quitándole esa sensación es porque es la manera de hacer una cosa que valga la pena, ¿no? Ahora, uno en esto se distrae mucho y uno empieza a confundir ser feliz con estar contento y entonces uno empieza a llevar a la empresa payasos, recreacionistas, motivadores. Hay que tener cuidado con esas cosas porque ser feliz no es lo mismo que estar contento, y poner a la gente contenta a la fuerza da como unos fogonazos de alegría, como unos accesos de lucidez, pero eso no me garantiza una empresa feliz en el largo plazo. Y otra cosita que hay que tener en cuenta, porque es que claro, la relación como obvia es conviene que la gente esté más feliz para que produzca más, pero un fenómeno en el que uno poco piensa es que la gente más productiva muy a menudo es la que es más infeliz. Porque ¿cuántos entusados, en Colombia le decimos tusa a la ruptura amorosa, cuántos entusados no están que se vuelven workaholics para no pensar en el ex? Entonces, una cosa en la que los líderes poco están pensando es que muchas veces ese que es productivo, ese que no da problemas, ese que muestra los mejores resultados, lo está haciendo porque está ardiendo por dentro, porque tiene un dolor muy grande. Entonces, no solo nos fijemos en las muestras exteriores de la felicidad, sino que también hay que mirarle el alma a la gente. Poniendo el foco en el empresario y en el emprendedor, que tanto ha idolatrado el trabajo duro y el sufrimiento como la fuente de su éxito, porque tiene que pararse a pensar en su felicidad, en la felicidad como algo verdaderamente importante, porque a veces idolatran cosas que no necesariamente los van a hacer felices, sino que los hacen infelices, y como las personas aman el caos, pues se mantienen en ese círculo vicioso toda la vida. Lo que hay que entender ahí es que uno está operando a partir del miedo. O sea, si un empresario que tiene el culto por el trabajo duro, y lo digo porque tú eres de Medellín, yo soy de Santander, o sea, en nuestras tierras se trabaja duro. El problema de no parar un momentico y reflexionar es que uno se está arriesgando a que parezca un emprendedor de 20 años que no está reventándose trabajando duro, sino que se está divirtiendo, que está trabajando estratégicamente y va para adelante y va para arriba y me dejó a mí atrás. Entonces, la clave es entender que uno la felicidad no la prepaga con sufrimiento. Es eso. Porque, ¿qué es lo que hay debajo? Un software de miedo. Entonces, cuando uno se desprende de eso, pues uno empieza a hacer las cosas de otra manera.
Hablabas de los antónimos que tiene la felicidad, Ah, sí. pero para poder hablar de los antónimos hay que entender un poco qué es la felicidad. Entonces, para ti, luego de haber estudiado la felicidad, y no solo haber estudiado, sino de haber hablado tanto de felicidad con tantos líderes, emprendedores y altos ejecutivos, ¿qué significa realmente ser feliz? Tengo dos respuestas, la corta y la larga. La corta es que no sé. Y llevo 23 años aplicada al estudio autodidacta, ¿no? Por puro gusto de la felicidad. Y digo que no sé por una razón. Si le preguntáramos a tu audiencia, por favor, mándenos a través de los comentarios su definición de felicidad, ¿qué pasaría? Tendríamos 1 millón de respuestas distintas, pero ojo, 1 millón de respuestas válidas. Porque claro, ¿quién te dice a ti que lo que te pone feliz no te pone feliz? Entonces, yo no he encontrado una definición donde todo el mundo, cuando yo digo esto es la felicidad, todo el mundo levante la mano y diga si esto es. No. Entonces, cuando hay poquito tiempo y me preguntan, ¿no? Como la profesora de la felicidad, ¿qué es? Me toca decir que no sé, para no enredarme. Pero cuando hay un poquito más de tiempo, para mí la felicidad es ser. O sea, ser feliz es ser. Que parece una cosa simple, pero esto lo concluí oyendo al profesor Salvatore Natoli, un filósofo italiano. El profesor Natoli dice, mire, lo normal en el ser humano es ser feliz. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Ahí está hablando Natoli. Dice, ¿cómo hace uno para saber que tiene hambre? Pues porque lo normal es no tener. ¿Cómo hace uno para saber que tiene frío? Porque lo normal es tener la temperatura bien. Misma lógica. ¿Cómo haces tú para saber que estás estresado, triste o de mal genio? Pues porque lo normal es no estarlo. Por lo tanto, y todo es un ejercicio de abstracción, pero no por eso menos cierto, pongan el cuidado. Por lo tanto, la felicidad no es algo que uno logre, sino que la felicidad es algo a lo que uno vuelve. De tal suerte que la clave parece ser no confundir ser feliz con estar contento. Porque estar contento será tan raro que uno se da cuenta de que está contento. Entonces, digamos, partiendo de eso, porque a mi manera de entender las cosas, y esto no tiene una pretensión doctrinaria, ¿no? Pero partiendo de eso, cuando uno empieza a asociar la felicidad con una experiencia más discreta, más íntima, pasa una cosa importantísima. Y es que uno empieza a darse cuenta de que uno, ahí donde está, es bastante más feliz de lo que uno creía que era. Si uno deja de pensar que se trata de vivir muerto de la risa siempre arriba, ¿no? Entonces, para mí, en eso consiste la felicidad. Hay varios mitos de la felicidad, de los que tú has hablado, y quiero ahondar en los tres que has mencionado, y es que hemos reducido la felicidad a si somos felices o somos infelices. Y se nos olvida que hay una escala de grises. ¿Por qué crees que hemos reducido la felicidad como un interruptor de prendido o apagado? Porque la estamos confundiendo con estar contentos. O sea, o para decirlo más interesante, porque la felicidad nuestra hasta ahora ha sido una consecuencia. Y es un error porque uno se vuelve como una presa del sistema. Nuestra felicidad no puede seguir siendo una consecuencia, en la medida de lo posible debería ser una decisión. O digamos lo más sencillo todavía. Cuando uno deja de asociar la felicidad con algo que uno obtiene de las circunstancias, porque por eso uno oye tanto oficinista que se quiere volver emprendedor. Si uno le pregunta el argumento, dice, pues porque mi trabajo no me hace feliz. A mí me toca aquí dañar la película de amor. Oiga, es que su trabajo tampoco está pensado para que le haga feliz. Como tampoco la relación de pareja, ni la condición de ser uno padre o madre, nada está pensado para que uno le dé felicidad, porque eso lo perpetúa a uno en un estado de mendicidad emocional. Cuando uno entiende, o por lo menos cuando uno se resuelve a hacer que la felicidad sea algo que uno más bien pone a sus circunstancias, la película cambia. Porque yo dejo de volverme como el residuo y empiezo a volverme a escala, ¿no? Pero empiezo a volverme como un creador. Y eso me cambia todo el juego. Pero entonces lo importante, a propósito de lo que estabas diciendo, es que uno entienda que no tiene que escoger entre estar súper bien y súper mal. La clave es llevar la fiesta suave, en la mitad, en la mitad. Es curioso porque yo con el tiempo, no, pues no he vivido mucho tiempo, pero Pero suficiente igual tiempo. suficiente para tener mis propias conclusiones. Para mí, la felicidad, si yo la pudiera definir en una sola palabra, yo diría que es, bueno, tendría dos para definirlas. Cualquiera de las dos, las puedes intercambiar. Tranquilidad o paz. No tiene que ser este estado de euforia. em, y lo mismo con el amor. Para mí el amor no es este estado de euforia. Para mí verdaderamente el amor es paz. O sea, ¿con Ay, quién siento paz? eso que estás diciendo me gusta mucho para meterle aquí veneno a la conversación. Fíjate que cuando uno pregunta, la palabra que yo más obtengo de vuelta cuando pregunto para usted qué es felicidad en una palabra, un sinónimo, me dicen tranquilidad. Pero, espera un momentico,
Pensemos si haya alguien más dentro de la audiencia a quien, como yo, le parezca que le vendría bien perder 2 o 3 libras de peso. La cuestión es esta, para ver el fenómeno con la felicidad vinculada a la tranquilidad. Póngale cuidado. Entonces, hay gente como yo que piensa, caramba, me vendría bien perder 2 o 3 libras. ¿Usted entiende qué es lo que tiene que hacer para perder las 2 o 3 libras de peso? Sí. Usted sabe, perdón, usted tiene los métodos, los medios, ¿no? Porque usted tiene que comer ensalada y hacer más ejercicio. Ya está inventado. ¿Usted de verdad tiene como esa ilusión? Le estoy preguntando aquí a quien nos está viendo en este momento. Sí. Cuando uno sale a comer, ¿qué pide con los amigos? Hamburguesa. ¿Por qué? Porque es que esto es digamos, un punto ciego de nuestra felicidad y eso hay que entenderlo. Entre lo complicado y lo tranquilo, nuestro cerebro siempre va a preferir la trifulca, porque a nuestro cerebro le encanta sentirse vivo. Lo que yo he encontrado es que los seres humanos preferimos sufrir antes que aburrirnos. O sea, el primer enemigo es como el aburrimiento. La ensalada es conveniente, pero es aburrida. Por eso uno prefiere la hamburguesa en lugar de la ensalada, sabiendo que lo que uno necesita comer es la ensalada, teniendo para comprar la ensalada y queriendo lograr los beneficios de la ensalada. Entonces, la clave, en otras palabras, lo que estoy tratando de decirte es que uno sea más inteligente que su cerebro. Porque cuando uno no conoce su cerebro, está condenado a obedecerlo. Al cerebro le gusta esa clase de rock and roll, pero eso es autosabotaje. Una de las cosas que más me ha gustado descubrir de mí mismo en los últimos años es descubrir la cantidad de autocontrol y como fuerza de voluntad que tengo. Me ha gustado descubrir que sé que mi cuerpo quiere algo, pero conscientemente decido no hacerlo. Y eso me da mucha paz. O sea, me siento mejor al final del día. Mm, Pero espérate, no tan rápido que acabas de soltar una bomba, porque muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a malinterpretar la virtud. Para nosotros una persona virtuosa es aquella que se permite hacer cualquier cosa siempre y cuando no le guste demasiado. Y en eso no puede consistir la virtud porque entonces la vida se queda sin sal. Entonces, la clave, en mi opinión, no es como que no es exactamente que uno aprenda a imponerse sobre sus instintos, porque cada vez que uno contraviene su naturaleza se estresa. Entonces no es por ahí porque eso puede salir caro. La clave puede ser por 2 vías. Una, por la vía del amor propio. Como pensar, epa, pero es que los sueños de David son importantes, hombre. Entonces, ¿cómo voy a ceder lo que más quiero ahorita por lo que más me interesa en el largo plazo? Entonces, fíjate que en estricto rigor, para uno tener digamos, el carácter templado, no es tanto la negación sistemática del placer como quererse a uno bastante, como pensar que uno es una persona importante. el segundo mito del que hablas es que no es necesario dar un giro 180 para ser felices. No es necesario desarmar la vida ni tomar una decisión radical. Y ahorita hablabas de que teníamos que darnos cuenta que simplemente ser felices era regresar a ese estado basal, a ese estado natural. ¿Por qué crees que hemos confundido ser felices con tomar decisiones radicales para llegar a un estado de euforia? Pues primero porque uno la realidad lo acorrala. Entonces a veces uno piensa, y lo digo porque los adultos y en más de una ocasión sentimos como que entramos en un callejón sin salida en nuestra vida, que uno siente, caramba, con mi salud la cosa de verdad no está bien, tampoco me gusta cómo me veo en el espejo, no me gusta mi corte de pelo, no me gusta lo que está pasando en el trabajo, mi relación de pareja, todo va en picada. Y le empieza a entrar uno esa sensación como de querer irse por allá bien lejos donde nadie lo conozca, a montar un bar en la playa y empezar desde cero. Entonces, lo que quiero decir aquí, a propósito de ese mito, es que muy a menudo no hace falta. O sea, no hace falta que uno dé un giro tan grande. Entre otras cosas porque la gente que nos oye ya es gente en edad de producir. O sea, con toda seguridad hay gente que ya tiene ciertas obligaciones. Entonces, no es tan sencillo dar un giro así. Pero de nuevo, es que no hace falta. Lo que yo puedo encontrar es que la clave es que uno ubique cuál podría ser de todas las áreas de mi vida que están mal, digamos que todo estuviera mal, aunque yo nunca he visto una persona que tenga todo mal, pero de todo lo que esté mal, piense uno, ¿cuál sería el área que si yo destrabara me generaría una suerte de efecto dominó positivo que me destrabe las demás? Entonces, a partir de un área, pongamos mm, perder peso, ¿no? O ganar fuerza física. Fíjate, yo gano lucidez, gano ambición, gano enfoque. Esa fue la que me destrabó las demás. Entonces, siempre conviene que uno haga el ensayo de ver cuál sería esa área a destrabar, porque no siempre se trata de dejar tirada la vida. Ahora sí entrando un poquito más en materia, en tema de negocios. Se habla mucho del éxito. Em, Perseguir cosas, perseguir logros, metas. ¿Cuál es la correlación que existe entre la felicidad y el éxito? La felicidad lleva al éxito y no el éxito a la felicidad. O sea, digamos, esa es la correlación básica, ¿no? Entender
que es por el hecho de haber recuperado yo mi condición natural de ser una persona feliz. Que fíjate, por ejemplo, ¿por qué este podcast tiene tanto éxito? Pues hay que verte. O sea, lo digo es porque yo estaba viendo a David fuera de cámaras, ¿no? Entonces, cuadrando las cosas, se divierte haciendo la cosa. Entonces, pero bueno, entonces quitemos el caso de David. Si uno piensa un panadero, una diseñadora de modas, ¿a cuáles son las personas a las que les va mejor? A las que se divierten haciendo eso. En cambio, la persona que está herniada tratando de extraer algo del hecho de, por ejemplo, una diseñadora de modas que está tratando de extraer la aprobación de su audiencia, difícilmente la colección pega. Y esa es la paradoja. En el segundo caso, la persona está trabajando más duro. La primera casi que no siente que esté trabajando y le sale mejor. Nadie puede competir contra una persona que se está divirtiendo haciendo lo que hace. Nadie. Bueno, ahora, salvo que se trate de un chapucero, ¿sabes? Esa persona que no trata, imagínate que tú, de nuevo, volviendo aquí al caso particular, que te vi atento, ¿no? Como divertido, pero te vi obsesionado con los detalles. O sea, tú no estabas improvisando a ver cómo es que va a salir. Lo mismo, un abogado, que no es que llegue a la corte sin haber leído el expediente para ver qué es lo que le va a decir al no. Tipo que estudió en serio, conoce bien el expediente, conoce dónde están las pruebas, en cuál folio tal, pero de ahí para adelante sabe que es un abogado pro bono, que sabe que es bueno y empieza a divertirse. Al otro que necesita una sentencia absolutoria es bien diferente. Pero a lo que voy es, y porque te dije hace un momentico, en mi opinión la felicidad tiene 2 o 3 antónimos que en mi sentir no pasan por la tristeza. Uno, el aburrimiento. Segundo, el perfeccionismo. De eso podemos hablar más adelante. Y tercero, la mediocridad. Los seres humanos no estamos diseñados para ser mediocres. Mira que cuando uno más infeliz se siente, es cuando siente que hubo un esfuercito más que uno hubiera podido hacer, no lo hizo y la vaina le salió mal. Entonces, nadie le puede ganar a aquel que se está divirtiendo, sí, siempre y cuando no sea un chapucero. Porque la mediocridad es la negación, la energía que uno lo creó, ¿no? Que hizo que uno tenga células y dentro de la célula la mitocondria y toda esa vaina, esa no es una energía mediocre. Cuando uno no está a la altura de eso, se siente mal. Si estás aquí es porque te interesa aprender sobre negocios, emprendimiento y crecimiento personal. En Instinto, toda la semana lanzamos episodios con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Si no quieren perderse ningún episodio y quieren apoyarnos, la manera más sencilla de hacerlo es suscribiéndose al canal. Lo pueden hacer dándole clic al botón que van a encontrar abajo o escaneando el QR que van a encontrar en pantalla. Para los que ya están suscritos, muchísimas gracias. Ustedes hacen que todo esto sea posible. Ahora sí, de regreso al episodio. En estos días estamos teniendo un episodio y le preguntaba a él que cómo resolvía los problemas, que cómo se sentía alrededor de la resolución de problemas. Yo nunca había visto a una persona responder así esta pregunta. El man se saboreaba y decía, yo disfruto y me saboreo los problemas. Es más, a veces cuando los resuelvo, los revisito para volver a sentir lo que sentí y ver cómo lo podía haber resuelto diferente. Entonces yo creo que también es entender lo que decías. Mi felicidad alrededor de este proyecto no indica que todo el tiempo que yo estoy tocando una cámara estoy eufórico. No. Tal vez esa felicidad a veces tiene estrés, en una gran mayoría del tiempo. Pues en la gran mayoría del tiempo. O no la gran mayoría, pero en muchas ocasiones de estar haciendo esto. Pero además eufórico es lo único que no te he visto estar. Y digamos otra cosita más que esto le puede calar a mucha gente. Y ojo, que no se trata siempre de que uno esté en una actividad que le gusta mucho. Ojo, que a veces uno puede estar divirtiéndose solamente porque está haciendo plata. Porque es que pensemos en alguien que volvamos al ejemplo del abogado, que es buen abogado, pero sinceramente eso no le gusta tanto hacer. Lo que pasa es que es abogado porque su papá es abogado, porque su abuelo es abogado, porque tiene esa casta y heredó la firma de la familia. Pero sinceramente el tipo no le gusta. Lo que pasa es que él entiende que es muy bueno. Fíjate que el abogado que saca una ventaja, en esa circunstancia, el abogado que saca una ventaja es el abogado que dice, a mí no me gusta tanto, pero me encanta la plata, me encanta. Yo cobro durísimo mis honorarios y me encanta lo que me permite hacer la plata. Me la gano haciendo de abogado. Pero fíjate que sí, en cualquier caso, sí se está divirtiendo. Entonces, a lo que voy es, no, porque estamos rodeados de mensajes en las redes sociales, ¿no? Que nos dicen, si tu trabajo no te hace feliz, posiblemente uno no siempre puede dedicarse a algo que le guste. Es posible que usted esté haciendo un trabajo solo por la plata, pero entonces encuentre la manera de divertirse por el hecho de estar haciendo plata. Eso es, o sea, la diversión sí es un componente que no debería dejar de estar. Pero soltemos el mito de que a uno le tiene que gustar su trabajo. Está bien si uno tiene un trabajo solo porque me paga las cuentas. Y apenas son las 5 de la tarde y yo salgo y hago otra cosa que me guste más.
Es decir, ¿tú crees que pueden existir muchos emprendedores que sean exitosos pero no sean apasionados por lo que hacen? Mm. Y además tengo un amigo que se llama Sergio Borja, que está en las redes sociales. Está el Sergio, es libretista, es guionista y encima de eso es comediante. Y Sergio dice, hay trabajos que yo hago, trabajos de oficina, que yo hago y que no me gustan, y precisamente por eso soy bueno. Porque como no me apasionan, yo no tengo el corazón a toda, ¿no? Como estoy hablando yo, que a mí esto me... Sergio no. Entonces dice, como yo tengo la sangre fría, yo tengo la manera de ver, aquí hay un error, aquí hay un error, que una persona que está en la euforia no es capaz de notar. Entonces lo que quiero decir es, a veces no sentir pasión es lo mejor que te puede pasar porque te garantiza un resultado como de psicópata, ¿no? Y no está mal. Hagamos un poquito de zoom. No solamente la relación entre la felicidad y el éxito, sino la relación entre la felicidad y el trabajo. ¿Qué has visto? O sea, ¿cuál es la relación que existe entre ambas cosas? Entre ser felices y lo que hacemos en nuestro día a día. Claro, la pregunta tira a matar porque acabo de decir que está bien si uno hace el trabajo pues por la plata, pero entonces pensemos en lo siguiente. En la vida hay cosas que a uno le apasionan y hay cosas con las cuales uno se gana la vida. En ningún lado dice que esas dos cosas tienen que converger. Ojalá sí. Y afortunado aquí, aquel en quien convergen esos dos elementos, pero si no, no pasa nada. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Y lo digo con mucha conciencia de lo que represento yo, pues porque mi trabajo es hablar de felicidad. Está bien si por acá van las cosas que me apasionan y por acá van las cosas con las que me gano la vida. ¿Cuál es la clave y la línea que no hay que pasar? Que eso con lo que yo me gano la vida no se sienta como un acto de traición personal. Pongamos, que yo fuera católica del ala recalcitrante, ¿no? Posiblemente no me conviene trabajar en una fábrica de preservativos, ¿no? Pues porque eso contraviene y cuando el ser humano siente que se está traicionando, difícilmente puede ser feliz. Entonces esa es la línea. Puede no importarme, pero en cambio no puede traicionarme. Es decir, más que pasión tenemos que buscar coherencia. Ah, eso sí, más bien. Ayer estaba escuchando un par de personas en temas de felicidad y una de ellas fue Arthur Brooks, que hablando fuera de cámaras me contaste que lo habías visto. Arthur Brooks, para los que no saben, es un profesor de Harvard que habla de felicidad. Me pareció muy interesante porque cuando hablaban de él le decían como, entonces tú eres un profesor en la escuela de negocios que habla de felicidad, entonces hay como un área de felicidad y él decía, no, estoy en el área de liderazgo porque los líderes son creadores de felicidad. O sea, son, como él lo decía, que son profesores de felicidad. Em, pero bueno, en fin, él hablaba de muchas cosas. Y en la felicidad hablaba de una palabra muy importante que se ha hablado no solamente en este podcast, sino en todos los podcasts que hay en el mundo, y es el propósito. Cuando somos emprendedores y empresarios nos preguntamos un montón cuál es el propósito detrás de las empresas que estamos creando, detrás de los proyectos que estamos haciendo, pero se nos olvida preguntarnos cuál es nuestro propósito personal. Qué tan importante es tener un propósito personal y qué tan ligado tiene que estar con lo que hacemos para poder lograr, al final de cuentas, ser felices. A mí me parece que el propósito es muy importante, pero que es importante que uno lo entienda adecuadamente. Porque es que mucha gente me dice, vea, como se sabe que yo, en algunos casos se sabe que yo era abogada, entonces mucha gente me dice, su vida es feliz porque usted descubrió su propósito a tiempo y entonces se dedicó a la felicidad. Algo que hay que entender es que yo no encontré el propósito en la tapa de una gaseosa. O sea, el propósito no es algo que uno descubra. Y pensemos en esta manera de entender las cosas. Cuando uno piensa en un ser humano, uno dice ser humano, un ser vivo, y uno nunca dice un hacer humano. Por lo tanto, y de nuevo, volviendo al plano abstracto de la lógica, si uno se llama un ser vivo, la vida es un fin en sí mismo. Así que el propósito de la existencia posiblemente sea existir. ¿Sabes? O sea, se autorrealiza en el hecho de existir. De tal suerte que de ahí para adelante todo es ganancia. Por lo tanto, muy posiblemente el propósito no sea algo que yo descubra, entre otras cosas, porque pensemos un momentico, que esto fuera como un tablero de juego de alguien más y que suelta ahí a los humanitos a ver que sería muy cruel ponerlos a descubrir su propósito. El propósito posiblemente es algo que yo decido. Teniendo en cuenta que la existencia es un fin en sí mismo, de ahí para adelante la pregunta es, ¿y a qué quiere dedicar usted su existencia? Y eso posiblemente sea lo chévere de ser uno un humano y no un perro, o una jirafa, o una margarita. Porque fíjate que la existencia del perro
consiste en hacer aquello que hace un perro. Lo que hace que nosotros seamos trascendentes es que podemos hacer pues, cualquier cosa, ¿no? O sea, por lo mismo es que somos una ciencia inexacta desde el punto de vista del análisis del comportamiento. Entonces, en mi opinión, el propósito es algo que uno decide, con una particularidad. Por cuanto es algo que yo decido, lo puedo cambiar tantas veces como yo quiera, pero ojo, tengo que tener en cuenta que hay propósitos que necesitan cierto tiempecito para madurar. Entonces, un consejo práctico que sí le daría a la gente es no cambie de propósito tan a menudo. Yo puedo cambiar de propósito cada minuto. Yo puedo decir, en este minuto mi propósito va a ser estar buena, verme como una mujer sexy. Bueno, yo no siento tener ese atributo, ¿no? Pero luego al otro minuto, mi propósito va a ser descrestar a David. Pero entonces, ¿cómo sería mi vida? Es agotadora. Entonces, no cambiar de propósito tan a menudo y saber sobre todo que no es algo que yo descubra. Pero el propósito es una cosa muy importante porque sirve para que uno continúe el camino y cruce en esa parte donde ni siquiera hay puente. Entonces, te voy a explicar por qué estoy hablando así del propósito. Un libro que ha sido un icono en la psicología ha sido El hombre en busca de sentido, ¿no? De Viktor Frankl. Y con el propósito hay que irse con cuidado porque Viktor Frankl decía, vea, será tan importante tener un propósito que cuando yo estaba en el campo de concentración, y aquí está hablando Viktor Frankl, dijo, en mi condición de médico psiquiatra, yo empecé a prestar atención a qué hacía que hubiera gente que en esas condiciones tan extremas decidiera no suicidarse. Y él cuenta en su libro, suicidarse era muy sencillo. Como lo que quería el régimen era acabar con nosotros, dice él, había unas cuerdas de alta tensión ahí a pocos pasos. El suicidio era un delito, impedir el suicidio era un delito severamente castigado, porque lo que querían era que la gente ya no existiera más. Y él decía, pero solo el 2% de la gente se le botaba las cuerdas. Entonces, para él la pregunta fue inevitable. ¿Por qué si estamos en esta situación tan extrema la gente no se mata? Y entonces empezó a preguntarle a la gente. Y dentro de esas respuestas, cuenta Viktor Frankl, dice, hubo una de un papá que dijo, mire, yo no me puedo matar, porque es que afuera está mi hijo de 15 años, a mi mujer ya la mataron, a mi hija pequeña también, pero afuera está este muchacho y yo tengo que acabar de criarlo, porque como yo quiero a ese muchacho, nadie más lo va a querer en el mundo. Entonces el hecho de tener un propósito le permitió afrontar una situación como el campo de concentración. ¿Cuál es el lado B de la misma moneda? Cuando uno le pone demasiada fe al propósito, su felicidad vuelve a ser la consecuencia de algo y no la causa. Toca rebobinar el podcast, ¿no? Hasta el principio, para atrás. Estamos diciendo la clave de todo es que la felicidad de uno sea una decisión, no una consecuencia. Cuando mi felicidad está ligada a que yo salga y consume ese propósito, que es, por ejemplo, acabar de criar a mi hijo, yo salgo del campo de concentración con vida y encuentro que mi hijo me lo mataron, anfetaminas, o me mato directamente. Entonces, por eso lo del propósito es un arma de doble filo. A mí no me gusta tanto por lo mismo estar tan atenta a mi propósito. Cuando Arthur hablaba de propósito, él decía que había dos preguntas que los seres humanos deberían hacerse y responderse cuando estaban en busca de como ese sentido, esa razón de ser, razón para existir. Y la primera precisamente es, ¿por qué estás vivo? ¿Por qué estás vivo hoy? No sé si sería por qué o para qué. No sé cuál crees que sea más adecuada. Y la segunda es, ¿por cuál causa o por qué cosa estás dispuesto a morir hoy? ¿Qué piensas sobre esas dos preguntas? Pues que las respuestas que yo tengo podrían sonar o decepcionantes o locas, porque la razón por la que yo pienso que cada uno de nosotros está vivo o que yo estoy viva es para que Dios sepa a qué sabe la pizza. Vamos a ver por qué. Porque yo creo que somos energía. O sea, y habrá gente, ay, si uno está oyendo un podcast de negocio, con toda seguridad usted le hace a la ley de la atracción, toda esa cosa, afirmaciones positivas. Es muy posible porque yo me conozco mi audiencia. Entonces, yo creo que somos energía. Si somos energía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De tal suerte que sería muy inocente pensar que yo tengo 41 años. Llevo 41 años en la experiencia de ser Silvia, pero cada uno de nosotros es un pellizquito de esa energía que es eterna. Cuando uno mira los atributos de la energía, hay una cosa muy interesante y es que son los mismos atributos en la clase de física. Los atributos de la energía son los mismos que le dice a uno la monjita en la clase de teología. La energía es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Mismos atributos de Dios. Por lo tanto, póngale cuidado, póngale cuidado. Por lo tanto, para que Dios, pues, pongámosle un nombre a esa energía, digamos que se llama Dios, pero no hace falta creer en Dios. O sea, bien podemos llamarle la fuente.
es intencional que no me estoy refiriendo a esa energía diciendo el universo, porque el universo, en mi opinión, también fue creado. Hay algo anterior, la fuente. ¿Listo? Entonces pongamos Dios. Dios todo el tiempo es todas las cosas, porque es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Todo el tiempo. Entonces Dios todo el tiempo está feliz, bravo, angustiado, triste, enamorado, todo el tiempo. No puede dejar de ser algo porque dejaría de ser Dios. Así que cada uno de nosotros viene siendo un accidente que sí está determinado por las reglas de espacio y tiempo para que Dios pueda detenerse un momentico de ser todas las cosas y saber a qué sabe una pizza. Porque como todo el tiempo está haciendo todas las cosas, y esta es mi manera como de tomármela más suave. O sea, de nuevo para volver al planteamiento original, que posiblemente la razón por la que yo nací no sea nada distinto a lograr que en el atlas ese de la historia de la humanidad, que sale el Australopithecus por allá, toda cosa, que el hombre salga un poquito más derecho. De pronto todo el propósito es bregar a que salga un poquito más derecho, pero que la existencia es un fin en sí mismo. Tú has hablado con muchos altos ejecutivos, Sí. CEOs, emprendedores. Me gustaría entender después de todas esas conversaciones que has tenido con esos líderes, ¿cuáles son las razones más comunes por las cuales son infelices? Bueno, primero porque el trabajo se les vuelve la fuente de la identidad de ellos mismos. Y lo digo porque el fenómeno, por ejemplo, de ver a un presidente despedido injustamente, con una indemnización enorme. O sea, el tipo, si no quiere, no tiene que volver a trabajar. Pero cuando ya no tiene el título de presidente, la crisis existencial. Entonces, a lo que voy es, primera causa de infelicidad, que lo que yo pienso de mí mismo como líder está determinado por lo que dice en la placa de entrada de mi oficina. Segundo, como ahora está tan de moda que los líderes sean tan carismáticos, y ya no son solamente líderes carismáticos, sino que son como estrellas de rock, ¿no? Que tienen clubes de fans. Cuando ven que en su empresa la gente como que hace lo que tiene que hacer, pero que en estricto rigor no funcionan como una secta, la sensación de que ellos están haciendo algo mal es tremenda. Y lo tercero, la sensación de soledad, porque cuando el líder se resuelve a ser un buen líder, lo primero que tiene que tener es la disposición a tomar decisiones impopulares. Entonces, cuando toma una decisión impopular y la gente se le gira, es que, lo digo, no solo pasa con los líderes, sino en el plano personal. Lo más difícil de decir un no, o lo más difícil de marcar un límite en esta vida, es calarse el silencio que viene después. Entonces, por ejemplo, Silvia, ¿quieres, pongámoslo en el plano sentimental, ¿no? Como Silvia, ¿quieres ser mi novia, por ejemplo? Y que yo sinceramente no quiera ser. Y entonces yo decirle allá al galán, no. Fíjate que el silencio que viene después es tan difícil de soportar que uno dice, pero podemos ser mejores amigos. Si uno fuera capaz de decir no y aguantarse esos segunditos, ¿sabes? Con entereza, estaba al otro lado. Entonces, a los líderes les pasa lo mismo. Cuando hay que tomar una decisión de recorte de presupuesto para funcionar y la gente le hace mala cara y empieza a remar, el líder que es capaz de aguantar en silencio la tormenta está al otro lado. Indagando en cada una de esas razones, ¿cómo podemos desprendernos de la necesidad de ser nuestro rol y lo que hacemos? O sea, ¿cómo entendemos que no somos valiosos por lo que hacemos, sino simplemente por lo que somos? Entendiendo, bueno, no, pues estoy metiéndole más veneno a la pregunta. Porque, por ejemplo, pensemos, ¿qué pasaría si esta noche vinieran los marcianos y nos hicieran a todos una abducción cerebral, ¿no? Ok. Y mañana amanecemos sabiendo hablar español o el idioma que cada uno de nosotros hable y cada uno sabe cuál es su nombre, pero nos quedamos sin un bit de información. Pongamos que nos blanqueen el cerebro. ¿Por qué razón serías una persona valiosa? ¿Por qué razón sería usted una persona valiosa? Y lo pregunto teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los esfuerzos que hemos hecho en términos de energía, de tiempo y de dinero han sido en capacitarnos. ¿Por qué sería uno una persona valiosa si no supiera nada de lo que sabe? Entre otras cosas porque muchas mamás le dicen a uno, mi hijo estudie, que eso es algo que nadie nunca le podrá arrebatar. Y si se le blanqueara a uno el disco, no siento tener una respuesta universal, pero en mi caso, las razones por las que yo, no obstante, a pesar de que no supiera nada, pensaría que soy una persona valiosa es, uno, por el hecho de estar viva, porque vuelve y juega mi discurso. Estar vivo es un fin en sí mismo. A esto ahondémosle un poquito más. Pensemos en nuestra abuelita o nuestro abuelito. Pongamos que ya esté muy viejito y que tenga una enfermedad que lo tiene casi paralizado en estado vegetativo, pero está vivo y se alimenta con ayuda de alguien más. ¿Por estar en esa condición es menos valioso? ¿Es menos digno como persona? No, ¿verdad? Porque representa al padre de mi familia o a la madre de mi familia. Por lo tanto, estar vivo sí es un fin en sí mismo y por eso yo pienso que sería una persona valiosa. Y lo segundo, aun cuando suene cursi para un podcast de negocios, pero ¿qué le vamos a hacer? No por eso es menos cierto.
tú serías valioso, yo sería valiosa, usted sería una persona valiosa por su capacidad de amar. Porque como uno ama, como tú amas, cuando amas a una persona, a un proyecto, a una ideología, no hay dos. Entonces, esas facultades ya hacen que yo pues tenga como una autonomía de vuelo, con lo cual, y de vuelta a lo primero, de ahí para adelante todo es ganancia. Hablabas también de que una empresa no tiene que ser una secta necesariamente donde se le rinda un pleitesía demasiado al líder o que, mejor dicho, nos han vendido esta idea que en las empresas todo el mundo tiene que llegar saltando en un pie y que la cultura tiene que ser impresionante, pero a veces que las cosas sucedan es más importante. ¿Cómo se ve una empresa sana? O sea, ¿cómo has visto, analizando desde el punto de vista de que se cumplan los objetivos, pero también desde el punto de vista de felicidad, cómo se ve una empresa sana realmente? Lo que pasa es que para contestar cómo se ve una empresa sana, la respuesta podría llevarnos a lugares comunes. Entonces, mejor, a mí es que me gusta, pues me gusta divertirme con las conversaciones. Entonces, metámosle veneno. ¿Cómo se ve una empresa enferma? Entonces, primero, el líder tiene los atributos de un líder espiritual, ¿no? Que el líder, entonces, vamos a hablar, oiga, esto es todo lo que no hay que hacer, ¿no? Para que no se entienda mal, lo que no, bueno, vamos acá. Entonces, el líder tiene sobre todo ademán de líder espiritual, de tal suerte que el líder se presenta ante los demás como una persona que tiene una conexión especial con algo superior, que él entiende algo que nadie más entiende, o sea, como que él tiene unos atributos que son realmente extraordinarios. Uno. Dos, urgente establezca un lenguaje común de la secta. Entonces, invéntese sus palabras. No es que yo crea que esa empresa funciona como una secta, pero póngale cuidado, los que trabajan en IBM son IBMers. Y o sea, se denominan a sí mismos así. Y entonces el vaso ya no se llama vaso, sino Yangu o cualquier cosa, ¿no? Tengamos un lenguaje común. Tercero, tiene que haber una consecuencia muy negativa para la persona que traicione. Ah, bueno, no, porque antes, tercero, un catálogo de valores, en qué cosas nosotros creemos y estamos dispuestos a defender hasta la muerte. Ahora sí, cuarto, la consecuencia de aquella persona que se salga de ese círculo de intimidad o que contravenga alguno de esos valores, la consecuencia es el ostracismo, como funcionan las sectas. Y por último, la implicación de quedarse por fuera tiene que ser muy dolorosa, como funcionan las sectas. Entonces, así son las empresas enfermas. Por lo tanto, una empresa sana es aquella empresa donde mi valor como ser humano no está determinado por lo que yo haga, porque todos valemos lo mismo, ¿cierto? Desde el líder hasta la persona que tiene la labor más modesta, todos valen lo mismo. Yo no estoy apreciado exactamente por mi conocimiento, sino por la persona que soy, que es bien curioso, es exótico. Tercero, yo me siento visto. O sea, de vez en cuando, además de la plata, ¿no? De lo que a uno le pagan, que pues, nadie trabaja para que lo vean, pero de vez en cuando me reconocen, oiga, Ramírez, esto le quedó bien. Y cuarto, todos tenemos claro qué es lo que hacemos, que es una pregunta que poco se hacen los líderes, y que entre otras cosas yo creo que no se la hacen porque es aterradora. ¿Alguna vez usted como líder ha hecho el ensayo de preguntar a su equipo, muchachos, nosotros qué es lo que hacemos en esta empresa? Haga la pregunta y lo verá las respuestas que empiezan a aparecer. Entonces, en mi opinión, una empresa sana se rige más bien por eso. Ahora, con esta descripción de la empresa enferma, pues acabo de dar como muchos elementos, ¿no? Y sobre todo el elemento común de una secta, que si todo toca decir, porque este es un podcast para seres humanos, ¿no? No para ángeles. Entonces, y todos tenemos como un lado B que puede estar pensando, caramba, pero todo lo que está diciendo la vieja es lo que yo quisiera para la empresa mía. Entonces, o en otras palabras, la pregunta es, ¿por qué eso que yo acabo de decir hace de la empresa una empresa enferma? Por una sola razón, lo que opera debajo es el miedo. Ya. Entonces, fíjate que cuando uno opera movido por el miedo, pasa la misma cosa que pasa. Es que pensemos en esto. ¿Qué diferencia hay entre una persona que opera bajo el influjo de la persuasión y una persona que opera bajo el efecto de la manipulación? En mi opinión, la persona que está persuadida, primero, siente que entiende qué es lo que está haciendo. Segundo, se siente feliz de hacer lo que está haciendo. Tercero, siente que hacer lo que está haciendo la hace ser más él o ella. Y siempre quiere hacer lo mismo. Ahora, la persona que está manipulada, primero, siente que no entiende nada de lo que pasa. Segundo, siente que no entiende por qué está haciendo lo que, o más precisamente, no entiende por qué no puede dejar de hacer aquello que está haciendo. Y lo tercero, que quizás es lo más doloroso desde el punto de vista del liderazgo, ojo, abra el ojo ahí, porque por eso es que no conviene volver su empresa una secta, es por esto. La persona, en cuanto pueda, quiere salirse de eso. O sea, no se sale es porque no puede, como los que hemos estado en una relación tóxica,
¿no? Que uno le dice, pero ¿por qué no suelta el tóxico? Porque eso es adictivo. Lo mismo que la empresa, que lo van sedando a uno, por ejemplo, con bonos. Entonces ese no es el problema. Yo no estoy haciendo ningún reproche de índole moral. Lo que quiero decir es, pero tenga cuidado, porque esa persona, en cuanto pueda sacar la cabecita del agua, la va a sacar. Porque de nuevo, el sustrato para que se sostenga la secta es el miedo. En cambio, en una empresa saludable uno puede reproducir muchos de estos elementos, pero por la vía de la alegría, ¿no? De la convicción, o para decirlo ya más aterrizadamente, del liderazgo personal. Que la gente sienta... Porque es que digamos una cosa más. Cuando un tipo como Martin Luther King o cualquier líder grande de la historia de la humanidad llena las plazas, si uno se fija en las personas que van a la plaza a oír a su líder político, su líder espiritual, casi nadie lo está haciendo por el líder político. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted por qué está aquí? Porque estar aquí me hace ser más yo. Entonces, cuando uno le da esa convicción serena a la gente sí se vuelve incondicional con la compañía de uno. Hablaste también de la soledad y es un tema que hemos tocado varias veces, pero ¿cómo crees que podemos hacer las paces con la soledad y con ese silencio que viene después de una decisión difícil? La gente más feliz, como piensa, actúa. La gente menos feliz actúa y luego mira a ver cómo era que tocaba pensar para justificar eso que hizo. Lo voy a repetir. La gente más feliz, de acuerdo como piensa, actúa. La gente menos feliz actúa a la loca y luego mira a ver qué toca decirse para justificar lo que hizo. La clave para uno poder soportar, no solo con dignidad, que eso en última instancia termina siendo lo de menos, sino soportar sin pánico. Ese silencio que viene es que yo tenga muy claro desde antes de comunicar la decisión por qué es que lo voy a hacer. Como la madre amorosa que en el supermercado, en la caja del supermercado, no le compra al niño la golosina que está pidiendo, la cantidad de azúcar. La mamá sabe que el niño le va a decir, tú eres una tirana, te odio, porque al niño de la caja de al lado, la mamá sí le está comprando el dulce, pero la mamá sabe lo que está haciendo, entonces puede aguantar. Pero esa es la clave. No que vaya uno y haga recorte de personal. Y lo que estoy tratando de decir debajo es una cosa muy importante en materia de felicidad. Póngale cuidado. Entre reaccionar y decidir hay mucha felicidad de diferencia. Lo voy a repetir. Entre reaccionar y decidir hay mucha felicidad de diferencia. Lo que en mi opinión conviene es que el líder, en la medida de lo posible, decida cosas y no viva reaccionando a cosas como una persona que no controla nada de lo que pasa. Porque ese es el principio de la desmoralización del equipo y cuando el equipo se desmoraliza se vuelve ingobernable. Entonces la felicidad dirías que es más racional que emocional, ¿En qué sentido? en que se debe pensar para actuar y Ah, poder sí. hacer, en que se debe decidir para ser feliz y no sentirse inicialmente. ¿Sientes que es un proceso más racional o emocional? Sí, más racional, pero para que no nos brinquen aquí a la yugular los oyentes. Eso es así, que la felicidad es más racional que emocional en tanto y en cuanto no confundamos ser feliz con estar contento, ¿no? Y entonces, digámoslo de otra manera, no hay tal cosa como felicidad accidental. Accidentalmente uno se pone contento porque ganó una rifa, ¿no? Pero la felicidad que es pura y dura, la que es sostenible en el tiempo, es el fruto de una serie de decisiones, que además muy a menudo son aburridísimas y que además muy a menudo hay que refrendar día tras día. Silvia, hemos confundido durante mucho tiempo el dinero con felicidad. Creo que, en mi opinión, el dinero sí es un medio para vivir más cómodo y te permite preocuparte por menos cosas para poder enfocarte en lo que verdaderamente te puede hacer feliz. Pero ¿hasta qué punto el dinero sí compra la felicidad? Toca aquí contestar como la profesora de la felicidad o la verdad, porque La verdad. obviamente que el dinero sí da felicidad, porque es que, pero es por una razón sencilla, y es cómo puede uno ser feliz con hambre. Apartamos de ahí. Porque ya luego de las cosas suntuosas y tal, eso lo podemos revisar. Pero ¿cómo puede ser feliz uno con hambre? Y ahondemos un poquito más en esto. ¿Cómo pueden nuestros niños aprender en en las escuelas con hambre? ¿Cómo puede ser uno la mejor persona que podría ser con hambre? Entonces, claro que el dinero sí da felicidad. Cada vez que traten de convencerlo a uno que no, ojo que lo quieren manipular. Porque si uno se fija, es más bien un pilar como de manipulación del sistema. Entonces, a mí no me parece del todo mal perseguir el dinero. Mm, Tampoco me parece que esté mal perseguir el dinero por el dinero. O sea, la gente que siente como que le encanta. Lo que me parece peligroso es pensar que el dinero me hace una persona valiosa. Porque es que aquí viene otra puntada en materia de felicidad. La gente, cuando tiene muy claro por qué es una persona valiosa, o sea, cuando la gente ha entendido como sobre cuáles pilares está construida su felicidad,
por regla general, prefiere las cosas. Cuando la gente está confundida, necesita las cosas. Entonces pensemos en una persona como en esta compulsión, ¿no? De querer estar más flaca, más bronceada, más rubia, más buena, con más plata. Si tú me preguntas a mí que si yo quisiera hacer eso, yo tengo que serte honesta. Hombre, si quisiera. Pues claro que quisiera estar más buena, más flaca, más bronceada, volverme rubia. Entonces, sí, pero sinceramente no lo necesito. Esa es la diferencia y para eso le sirve a uno tener una felicidad que sea anterior a la circunstancia de tener dinero, para que uno no se confunda. Me parece interesante explorar la fórmula de felicidad de Mo Godot, que para los que, no sé si dije bien ese nombre, Dani, pero no importa. Para los que no saben quién es Mo Godot, era el Chief Business Officer, háganse en cuenta el CEO, pues, o el jefe de Google X, que es este laboratorio de experimentos transformacionales, pues unas cosas absurdas. Mejor dicho, todo lo que ustedes no creen que les están inventando, sí se lo están inventando y se lo están inventando en Google X. Él tuvo una experiencia de vida muy fuerte y en esa experiencia, que fue perder a su hijo, él descubrió que su propósito era hablar sobre felicidad con el mundo, porque se había confundido él y él se dio cuenta temprano, fue a los 29 años. Imagínate este man todo lo que vivió porque fue director de Google X y a los 29 años se dio cuenta que quería hablar sobre felicidad, se dio cuenta muy temprano. Pero él dice que hay una fórmula de felicidad y que la felicidad es igual a la percepción de las circunstancias que nos suceden, menos las expectativas de cómo la vida debería ser. Y ahí me entró una dualidad, y es que los líderes y las personas como tú, como yo, como Daniel, las personas mejor dicho, ni siquiera como nosotros, en todo el mundo, uno creería que tienen metas ambiciosas, pero sobre todo los emprendedores, CEOs, gerentes, líderes, somos muy perfeccionistas, muy ambiciosos. Y ahí hay una dualidad, y es cómo equilibramos ese deber de aspirar a más con el peligro de esperar demasiado y que eso se convierta en frustración. Bueno, el problema no es desear demasiado. El problema es necesitar demasiado que eso pase para que yo pueda ser feliz. Y el ejemplo lo vi en un amigo mío estuvo casado con su esposa era la directora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, tal vez. Bueno, una orquesta así seria, ¿no? De músicos de conservatorio. Y pues los conciertos a los que yo voy, hace poco me llevaron a un concierto de una cosa que llamaba Molotov, ¿no? Entonces una cosa así, pero yo eso no, los conciertos míos son conciertos de música clásica. Entonces por eso, como los he visto bien. Si uno se fija en esos conciertos de música clásica, está la orquesta sentada, entra el director, al fin, de último, ¿no? Entra a escena y el director solo se detiene y saluda a un músico, que es uno de los que tocan los violines. Bueno, ese músico es el concertino, que como el violín es el instrumento, de acuerdo con los entendidos, el más difícil de interpretar, pues ese es el músico más virtuoso de la orquesta. ¿Y cuál es la cuestión? Cuando uno tiene por ahí 27 o 28 años, uno sabe si alguna vez va a ser concertino o no. De tal manera que el grado de frustración de los músicos de la orquesta es muy alto. Porque cuando uno siente que necesita volverse el concertino, entonces el problema no es tirar alto en las metas, aspirar a bastante. El problema es tener esa meta demasiado fija, o sea, como la falta de flexibilidad. Pero una cosita importante, muy a menudo lo invitan a uno a que no tenga expectativas para poder ser más feliz. Pero eso a mí me parece muy triste, no tener expectativas, porque en mi opinión, la expectativa es un dispositivo amplificador de las experiencias. La expectativa es un dispositivo amplificador de la experiencia. Por lo siguiente, fíjate que no se parece nada que yo venga con sed, no, venía de la calle con sed, con calor, tal, y yo vengo pensando, caramba, yo como quisiera un vaso de agua. No se parece nada que yo llegue en esa condición y tú me digas, Silvia, ¿quieres un poquito de agua? Y te digo, sí. A que yo llegue normal, soy un ser humano, por lo tanto necesito tomar agua, y que me digas, Silvia, ¿quieres agua? Y te digo, sí. El agua es la misma, pero dentro de mí no tuvo el mismo efecto. Fíjate, el hecho de desearla amplificó la experiencia. Entonces esto es para decir, sobre todo para invitar a la gente a que le pierda miedo a tener expectativas. ¿Cuál es la clave para que uno no le dé miedo ilusionarse con cosas? En mi opinión, y esto va a sonar cursi, pero que uno adquiera el hábito de la meditación y dentro de la meditación, esto va a sonar un poco rata, pero dentro de la meditación, concédase uno unos minutos para sentir como un éxtasis. Uno se lo puede inducir como un éxtasis. ¿Por qué? Porque cuando uno hace de eso una práctica cotidiana de sentirse muy bien, porque sí, porque me dio la gana,
A mí ya no me da miedo ilusionarme con cosas de afuera porque yo sé que un bienestar superior al que yo con mis propios medios me puedo proveer, no hay. Entonces, piérdale miedo a tener expectativas porque, y una cosita más, porque entre otras cosas, crearle expectativas a nuestros clientes es la manera de tener una empresa exitosa. O sea, yo necesito, si yo no le prometo cosas a mis clientes, ¿cuáles expectativas tengo para superar? Ninguna. Entonces usted fije la vara y supérala. Me parece muy interesante porque este man de Google, Mo, también hablaba de que la vida en su estado natural era entropía y caos. Y Natoli, que es un filósofo, habla que la condición basal del ser humano es ser feliz. Sí. Es decir, que si uno junta las dos ecuaciones o las dos opiniones, el ser humano es un ser feliz en un mundo de caos y entropía. Y eso es, digamos, peligroso o entre comillas es contradictorio porque los líderes y los emprendedores y las personas que crean estamos obsesionados un poco con el control. ¿Cómo podemos hacer las paces con no poder controlarlo todo? ¿Cómo deberíamos ver realmente y analizar el mundo para ser más, unos líderes más tranquilos y tener más éxito en un mundo de caos? Pues en la medida de lo posible, fijar, como ponerle la fe al santo adecuado. Porque es que muchas veces los adultos, mejor dicho, la pregunta que quiero aquí hacer es, ¿usted cuando se ha sentido seguro, de dónde obtiene la sensación de seguridad? Y lo digo porque los adultos a veces nos sentimos seguros por el hecho de haber tomado demasiadas precauciones. Entonces uno dice, no, yo ya tengo todos los frentes bajo control. A la hora de estimar los riesgos, tenemos que saber que riesgo cero no existe. Por lo tanto, uno no puede depender de que tomó varias medidas. Ojo a esto, tampoco uno debe depender del hecho de que otra persona que es honorable me ha dado su palabra y que tal. La razón por la que yo pienso que uno debería sentirse seguro es porque uno es una persona creativa y porque yo tengo dentro de mí lo que se necesita para volver a empezar desde cero si es que hace falta. Otra cosita, porque yo estoy obsesionada, digamos, estoy hablando como hablaría un líder que se ha resuelto a ser una persona feliz, no obstante, ¿no? Entonces yo estoy obsesionada con que mi felicidad sea una causa y no un efecto de las cosas. Y por último, en materia de dónde puede sacar uno la sensación como de tranquilidad. Yo no tengo hijos, ¿tú tienes hijos? No, No, bueno, pero igual uno lo puede entender así sea en el plano teórico. Cuando yo dije que si David no tiene hijos, abrió los ojos así grande. ¿dónde hay Entonces, madera? faltando datos de otros municipios. No, no, Entonces, no, no, no. que no. Bueno, póngale cuidado. Aun cuando uno no tenga hijos, esto lo puede entender. Pongamos que uno está en la clínica en el día del nacimiento del hijito y que le entregan a uno el bebé y lo sostiene uno por la primera vez en los brazos. Con toda seguridad, el primer pensamiento que uno va a tener es, mi amor, mientras yo esté con vida, a usted nada le va a faltar. Si uno se siente capaz de transmitirle esa sensación a un ser así que chiquitico y uno dice, mientras yo esté con vida, este muchachito va a estar bien. ¿Usted está con usted? O sea, la razón por la que yo debería sentirme tranquila es porque yo estoy con Silvia. La razón por la que tú deberías sentirte tranquilo es porque yo estoy tranquilo porque estoy con David y estoy conmigo. Entonces, con todo esto a lo que quiero llegar es a la importancia que tiene dejar de desear que las aguas estén en calma, entre otras cosas, porque si uno viviera de vacaciones, quisiera tener vacaciones de las vacaciones. O sea, la añoranza de que las cosas estén tranquilas es apenas teórica, porque en cuanto las cosas estén tranquilas, uno empieza, porque cuando no tienen novia, buscan tener la novia, y en cuanto tienen la novia, empiezan a ver que están haciendo almuerzo allá en el apartamento al lado. ¿Por qué? Porque la primera necesidad de uno es la seguridad, pero la segunda necesidad de uno es la aleatoriedad, la aventura. Entonces, deje de desear que todo esté tan en calma porque la calma, a fin de cuentas, fatiga. Para terminar este tema de Mo y de su experiencia con la felicidad, su fórmula, he visto que no solo él, sino Arthur y otras personas, incluyéndote, que hablan de felicidad, hablan mucho de la importancia de la gratitud. ¿Cuál es el rol de la gratitud en la felicidad? La misma de género y especie, ¿no? Entonces, l- no es la gente más feliz la que es más agradecida, sino que es la gente más agradecida la que es más feliz. Entonces, otra vez, hay una relación de causalidad. No es la gente más feliz la que es más agradecida, sino que es la gente más agradecida la que es más feliz, porque hace, no sé, por ahí una hora estaba diciendo que uno de los antónimos de felicidad, en mi opinión, es el perfeccionismo. Lo que hay debajo de un perfeccionista es una persona que no es agradecida, que la realidad tiene que descrestarlo para que él pueda agradecer algo. Y el precio que uno paga por ser así, pues es muy alto, porque
por regla general, la realidad no viene con efectos especiales. La felicidad viene en cosas bastante más discretas. Entonces, en mi opinión, esa es la relación. Quiero terminar la conversación con algo muy importante para los emprendedores, empresarios y líderes. Y es que, como te decía antes, cuando hablábamos de Arthur, él decía que los líderes son profesores de felicidad y que él enseña felicidad para que ellos puedan comprenderse a sí mismos, ser más felices ellos, pero también hacer más felices a los otros. ¿Cómo pueden los líderes hacer más felices a las personas que trabajan a su lado? Si no es con sectas, si no es con palabras únicas, si no es con todo este tema, ¿qué sí hace verdaderamente feliz a nuestro equipo? Tu pregunta me lleva a cuando yo podía hacer todavía coaching 1 a 1. Llegaron por ahí en unas 3 oportunidades 3 mamás con la misma búsqueda. Me decían, mire, yo pedí una cita, pero realmente no soy yo quien va a tomar el proceso de coaching, es que lo quiero para mi hija porque mi hija no es feliz. Y empezaba la señora, ¿no? Y entraba como con un ataque de ansiedad. Es que mi hija todo el tiempo está tratando de tal, es que mi hija tiene todo para ser feliz, o sea, le pagamos todo en la casa, tiene todo el amor del mundo, tiene ropa de lo último, pero no es feliz. Y entonces yo, oyendo a la señora que estaba así de salida de control, ¿no? Yo le decía, señora, pero antes de mandarme a la hija, considere usted venir a hacer aquí un proceso de coaching, porque es que la clave para que su hija pueda ser feliz, teniendo en cuenta que usted es el modelo de rol inmediato de su hija, es que sea feliz usted. En las empresas no es muy distinto. Tenemos que saber que la gente que trabaja en las organizaciones siempre mira para arriba con admiración. Puede que por el camino la gente se decepcione de su líder y le pierda la admiración, sí, pero esa no es ese no es el sentimiento con el que entra una persona a una compañía. Una persona entra a una compañía con ilusión, mirando a su líder como una referencia. Y la felicidad en las empresas funciona como una cascada. O sea, yo nunca he visto una empresa de líderes miserables, corrosivos, pasivo-agresivos, donde hacia abajo se vaya incrementando la sensación de felicidad. Siempre he visto que es al revés. O sea, una empresa que es muy feliz, donde los líderes en la cúpula son muy felices, van irradiando a los demás. O sea, funciona como una cascada. Entonces, la herramienta es que uno mismo encarne la felicidad. Ah, bueno, pero aquí una cosita más. Desde el punto de vista emocional, lo contrario de buscar algo, ¿no? De buscar la felicidad o la abundancia o lo que uno quiera. Lo contrario de buscar es ser, to embody, ¿no? Como encarnar, ¿no? Lo contrario de usted buscar que su gente sea feliz es encarne usted la felicidad, que eso golpea distinto la energía de uno. Puede que en este momento muchos líderes nos estén escuchando, incluso personas que no son líderes todavía, están entrando a trabajar, o incluso solamente les apasionan los negocios, pero no saben si son felices, o incluso sienten que no son felices. ¿Cuál es el primer paso que deberían tomar para comenzar a entender que uno no es feliz por lo que le sucede, sino que uno tiene que decidir ser feliz? ¿Qué es lo que le recomendarías a una persona que te pregunta eso? Y sobre todo, pensando lo que viven los líderes y empresarios que están construyendo el futuro de la región. La primera pregunta que uno tiene que hacerse es, en fin, ¿usted qué es lo que quiere? ¿No? En materia de felicidad. En fin, ¿yo a qué es que le apunto? Y a mí me gusta que uno tenga como un slogan, pero la clave es que uno no crea que tiene que descubrir ese slogan de vida, sino que uno lo decida. Por ejemplo, a mí mi vida fluye distinto desde que yo decidí que yo soy una persona que se dedica a dar herramientas de felicidad a la gente que quiere vivir y no solo sobrevivir, lo cual me permite con mucha holgura hoy ser profesora de felicidad, pero si mañana yo pongo un puesto de empanadas, siempre y cuando mis empanadas sean las más ricas, yo estaré dando herramientas de felicidad a la gente que quiere vivir y no solo sobrevivir. Entonces, que yo defina yo qué es que soy. Primero, entonces que uno resuelva, en fin, qué es lo que quiere, porque eso le da a uno un norte. Yo lo que quiero es tener a todo el mundo contento. Yo lo que quiero es volverme millonaria. Yo lo que quiero es ser una persona que por la noche, cuando repasa lo que fue el día, se siente tranquila. Resuelva usted qué es lo que quiere. Segunda pregunta que uno poco se hace. Pregúntese usted por qué quiere eso que dice que quiere. Que uno en eso casi no, o en otras palabras, ¿por qué me gusta lo que me gusta? Entonces, así, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque cuando la cosa se pone complicada, ¿sabes? Cuando hay turbulencia, si yo me pregunto, hey, ¿por qué fue que yo me embarqué en esta locura? Cuando yo tengo esa respuesta clara, yo puedo salir al otro lado. Y lo tercero, me parece, para que uno pueda ser más feliz, es que de antemano uno se pregunte, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? Y aquí, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar a cambio de lograrlo? ¿No? Porque es que en la vida se va a ver uno, y en más de una ocasión, delante de la circunstancia de encontrar que esa plata que me estoy ganando me está saliendo muy cara.
porque me la estoy ganando a cambio de traicionarme, por decir algo. O, por ejemplo, que tener esa relación de pareja me está saliendo muy cara porque el precio que yo pago por estar ahí es el de negar mis necesidades emocionales, o que el precio de estar en esa amistad. Entonces, siempre pregúntese uno de antes, mismo que cuando uno va a entrar a un casino. No sé si lo hago yo porque no me interesan los casinos o si de pronto lo hace más gente. Antes de entrar a un casino, yo digo, lo máximo que va a gastar son $50. Ya. O sea, es como el precio que yo voy a pagar por la experiencia. Antes de embarcarse usted en cualquier interacción, piense de antemano cuál es el máximo precio que uno está dispuesto a pagar. Silvia, vamos para la sección de preguntas rápidas, no tan rápidas. Ya sabes que esta se venía. Dios. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Que no me compare con los demás. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Power versus Force, el poder contra la fuerza. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Solo los dispuestos a morir vivirán. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Asegurarme de que siempre esté siendo la mejor Silvia que puedo ser. Silvia, vamos por un zigzag. Una sección de qué prefieres. Esto o lo otro. Y terminamos. Em, Tener que elegir entre aburrimiento o perfeccionismo. Perfeccionismo. ¿Prefieres ser perfeccionista? En materia de felicidad, ¿preferirías ser una persona que solamente pueda ser agradecida o espiritual? Pero es que una cosa no se puede sin la otra. O sea, ahí hay un falso dilema. Pero es que pensemos en eso, un momentico. Es decir, ¿quieres que pensemos en eso un momentico? Bueno, es un momentico. En mi opinión, ser espiritual es entender que el límite de uno no es el pellejo. Que entender que estamos conectados. Pero claro, como esto es difícil de decir desde el punto de vista teórico, imagina que yo tuviera aquí, que este fuera tu celular. Y lo digo porque lo has tenido en la mano. O sea, el celular es importante para todo el mundo. Para entender que la espiritualidad consiste en darse cuenta de que nuestro límite no es el pellejo. Entonces, si yo tuviera aquí tu celular y yo no tuviera aquí el mueble y empiezo a hacerle así al celular, tú no estarías como que el corazón por un instante no te late. ¿Te das cuenta como si uno puede sentirse conectado a una cosa que es extraña a uno? Aun cuando, por ejemplo, si yo le hago así a la silla, yo no siento nada. Pero ¿por qué si es el celular y y empiezo a jugar con tu celular así, se te acelera el corazón? Imagina que tú consiguieras sentir eso en relación con todo lo que es. Tú llegarías inevitablemente a la conclusión de que es imposible que tú estés bien dándote cuenta de que yo estoy mal, teniendo en cuenta que somos una misma cosa. Entonces, eso es ser espiritual. Y no es posible que uno sea una persona espiritual sin ser agradecido. O no es posible que uno sea una persona agradecida y que no tiene esa disposición espiritual ante la vida. Si en tu cabeza solo pudieras desmentir uno de estos mitos de felicidad, ¿cuál desmentirías? ¿Cuál decidirías entender profundamente? Que la felicidad no es un interruptor de prendido o apagado y hay una escala de grises. O que no se necesita una decisión radical para ser feliz. Que la felicidad no es un interruptor. O sea, ese es a ese yo me aferraría. O sea, porque la felicidad no es un interruptor. Entonces, es que hay una cosa importante de entender. Teniendo en cuenta que ser feliz no es lo mismo que estar contento, es perfectamente posible que yo, siendo una persona feliz, al mismo tiempo estoy triste. Y eso marca una diferencia enorme. Porque fíjate que cuando uno se siente una persona miserable, o porque uno está aburrido, o porque es perfeccionista, o porque uno es un mediocre, cuando uno viene de ser una persona miserable y llora, o sea, cuando a uno le pasa una cosa triste viniendo de ese estado, es el fin del mundo. Pero cuando uno es una persona feliz y llora al mismo tiempo, uno tiene la virtud de darse cuenta de la belleza que hay al mismo tiempo en todo lo que está pasando. Entonces cambia todo. Si tú tuvieras que escoger entre ser exitosa y ser feliz, ¿qué escogerías? De nuevo ahí hay un falso dilema. En mi opinión, en mi opinión, en mi opinión. Porque es que pensemos en una persona que tiene toda la plata del mundo, el mejor cargo, ya te digo que es multimillonario, que tiene una familia perfecta, pero que uno sabe que por dentro la persona no es feliz. Espérate un momentico. ¿Diríamos que esa persona es exitosa? Fíjate que cuando yo saco el elemento felicidad de la descripción de esa persona, empieza a tambalear la definición de éxito. Por lo tanto, ninguna persona que tenga plata pero que no sea feliz es una persona de éxito. Así que no hay que elegir. Y eso es una buena noticia. ¿Cuáles son las herramientas más importantes que tú has visto a los líderes hacer en su día a día, pues, o hábitos o lo que sea, que los han llevado a ser personas más felices? Esta es como dicen que dijo el oráculo de Delfos, ¿no? Viene de mucho tiempo en lo que es la historia nuestra como especie, que se conocen a ellos mismos. Entonces, entienden
que es lo mismo que hay que entender a la hora de querer gustarle a alguien. Pero el líder lo entiende primero en relación consigo mismo. ¿Qué les gusta? ¿A qué le tienen miedo? ¿Con qué sueñan? ¿Y qué les avergüenza? Cuando uno tiene cubiertas esas áreas, y ya te digo, gustarle a otra persona no es tan difícil. Uno le ubica eso y empieza a administrárselo suavecito. Pero lo mismo el líder. Los líderes que son más efectivos se han dado cuenta de qué es lo que les gusta y por lo tanto saben que ese puede ser un punto ciego de su personalidad. Porque por ahí los pueden enganchar y los van llevando. ¿A qué le tienen miedo? Saben que eso tiene que, en la medida de lo posible, no quedar muy explícito delante de cualquier persona. Administran bien cómo se comunican. ¿Con qué sueñan? Y entonces eso más bien sí se lo comunican a la gente, a lo Martin Luther King, que decía todo el tiempo, yo tengo un sueño. ¿Y qué les gusta? ¿Con qué sueñan? ¿A qué le tienen miedo? ¿Y qué les daría vergüenza? Ellos, los líderes más efectivos, incorporan su sombra. Por ejemplo, que si es una persona materialista, no la monte ahora del altruismo universal. No, sabe que le gusta la plata y lo dice de entrada, pero sabe que eso no lo puede determinar en la vida. Entonces la clave, en mi opinión, es que se conocen a ellos mismos. Solamente poder identificar qué es lo que nos avergüenza o a qué le tenemos miedo. Miren, no es que ahora estoy tratando por la vía fácil de decir siempre que es un falso dilema, pero es que otra vez hay posiblemente un falso dilema porque ningún temor, aparte del temor de caer, físicamente caerse, no hay un temor superior al de quedar eh, avergonzado delante de la gente. Entonces, es el temor supremo. Pero ahora, aquí hay una cosa clave para entender. Hay una relación inversamente proporcional entre el concepto de ego y de autoestima. Cuando una persona tiene una autoestima muy grande, generalmente es porque tiene un ego muy pequeño. Lo mismo al revés. Un ego muy grande quiere decir que la autoestima es muy pequeña. ¿Y por qué estoy diciendo esto en relación con la vergüenza y quedar expuesto? Pues porque una persona que tiene su autoestima muy grande no tiene miedo de quedar expuesto en público cometiendo un error. Siempre y cuando no sea un error por un defecto de carácter, ¿no? Porque fui yo una persona mezquina, una persona mala, eso no. Pero digo, porque estoy ensayando algo por la primera vez, porque es la primera vez que voy a hablar en público, porque es la primera vez que me voy a ensayar una nueva forma de vestir o lo que sea. Si me sale mal, una persona con buena autoestima sabe que su valía no está en juego ahí. Entonces esa puede ser la clave. Silvia, mil gracias por la conversación. Me la disfruté mucho y creo que muchas personas antes de crear empresa, antes de decidir qué quieren hacer con su vida, tienen que decidir ser felices primero. Así que gracias. Tú decías que es raro tener una persona hablando de felicidad en un podcast de negocios y emprendimiento, pero realmente me parece necesario. Más que raro, necesario. Porque entre más empresarios felices tengamos, más vamos a irradiar a más personas que trabajan en sus empresas y vamos a ayudar a que el mundo sea un mundo mejor. Así que gracias. A ti gracias porque en todo caso sé que fue un poquito un salto al vacío, así que gracias porque yo también disfruté mucho la conversación. Fanny, ven para la foto.